Hola gente, ¿cómo están? Hoy les envío un fuerte saludo a todos los televidentes de iTema. Esta es una nueva emisión. Hoy hablaremos de un tema muy importante relacionado con la innovación, con la competitividad, con el desarrollo, en fin, varios temas que van a ser de mucho interés para las personas que se conectan a través de nuestras redes sociales en YouTube y en Facebook de Medios Enfoque. Entonces, esta es una nueva emisión de su programa Hay Tema. De nuevo, mi nombre es Mauricio Quiroga y hoy estaré haciéndoles una presentación sobre algo que he querido hacer desde hace mucho tiempo. Las dos primeras emisiones fueron unas entrevistas que se le hicieron. La primera fue al doctor Mario Evan Nemes, alcalde de Barranca Bermeja, y segundo, en relación a un tema coyuntural que sucedió con la captura del exgobernador y ex senador de la República, Richard Aguilar. Entonces, nuestros temas están a la postre relacionados con todo el tema político, pero también con los temas sociales, culturales, de tecnología y todo lo que tiene que ver en materia de lo que, donde está inmersa la sociedad. Entonces, hoy nuestro programa está dirigido precisamente a la innovación, a todo esto relacionado con el crecimiento y el desarrollo económico de un país, de una región, de una ciudad, entre otros, pero nuestro enfoque básicamente hoy va a ser la innovación. Vamos a tener unas reflexiones un poco del contexto social y económico y cultural en el que nosotros nos encontramos, y hoy iniciamos básicamente con esto. Entonces, esta es una nueva emisión de su programa Hay Tema, y cualquier sugerencia que tengan para seguir conversando en próximas presentaciones, en un próximo programa, estamos abiertos desde su canal para que sigamos interactuando. No olviden de darle compartir y darle me gusta a este video y activar la notificación de la campanita que se encuentra en la parte inferior de la barra de herramientas del YouTube para que sigan siguiendo nuestro programa. Esta campanita se activa con el fin de que cada vez que nosotros sacamos una nueva emisión, le llegue a sus notificaciones dentro de su celular o dentro de su computadora. Entonces, iniciamos. Voy a darle compartir pantalla, una presentación que quiero hacer con ustedes, y damos inicio a este tema, no sin antes recordarles y contarles un poco que desde mi experiencia como profe me gusta hacer presentaciones y todo este asunto. Entonces por eso hoy hago una presentación desde PowerPoint, y básicamente quiero mostrarles lo siguiente: ¿por qué hablar de la historia, no? ¿Por qué remitirnos al pasado? Eso es supremamente fundamental, que hoy nosotros podamos tener un marco conceptual, un marco teórico desde la historia. ¿Por qué? Porque eso ha surgido a partir de algunas reflexiones. Esto que hoy quiero comentarles surge a través de unas reflexiones que tuve con algunos amigos economistas, con algunas otras personas que son empresarias, pero también ha sido de mucha lectura, de mucha, la lectura a veces es cansadora porque yo no soy economista, mi profesión es licenciado en ciencias naturales, pero hoy, de acuerdo a esas reflexiones, quiero traerles esta información, y espero que sea de mucho agrado, espero que también sea de mucha utilidad en este tiempo. Entonces, esto inicia a través de la lectura de un libro que se llama Historia Contemporánea de Europa. Tiene 200 años de historia este libro, 1789 a 1989. 1789 data un poco la historia de la Revolución Francesa que se da en ese año, pero también se menciona la Revolución Industrial, que también se da para la época, y 1989, cuando ya tenemos la caída del muro de Berlín. Así que es una historia muy rica, pero muy rica, de estas dos autoras, de Asa Briggs y de Patricia Clavin, que entre otras cosas recomiendo mucho la lectura de este libro, supremamente genial. Tiene mucho contenido, tiene muchos datos específicos, y la historia
no contada desde un punto de vista muy teórico, sino más bien reflexiones a las cuales ellas llegan dentro de este contexto histórico. Pero básicamente lo que quiero decir de un poco qué fue la revolución industrial, lo que significó la revolución industrial y lo que ha significado la revolución industrial hasta el día de hoy. Ha tenido un significado completamente revolucionario, como su misma palabra lo dice, pero no hay que decir algo muy importante sobre esto, y es porque lo que antecede a la revolución industrial fue la revolución gloriosa, lo que se conoció como la revolución gloriosa, en un momento muy importante para Inglaterra, porque es de 1688 y 1689, que fue un periodo muy importante en Inglaterra, que es donde se empiezan a gestar estos cambios que desembocan en el próximo siglo, casi 80 años después, en esta revolución industrial. Y eso es muy importante decirlo, porque todo el mundo podría decir que es que en Inglaterra simplemente James Watt, a través de una atacada, pues, de iluminación, se le dio por crear la máquina a vapor. No, porque eso que antecede la revolución gloriosa fue lo que los ingleses en ese momento hicieron para cambiar un poco el status quo de la sociedad en ese momento. ¿Y cuál era el status quo? ¿O qué era lo que sucedía en ese momento? Pues había un absolutismo instaurado por el rey Jacobo. Jacobo II Estuardo, que él quería, aparte de tener su reinado absolutista, quería prácticamente instaurar un modelo religioso, instaurar algo que él se conoció como veníamos del periodo del feudalismo también, ¿no? Hay que recordar eso. Veníamos de esas trampas maltusianas, como muy bien lo describe Hans Hermann Hoppe en un libro que se llama Progreso y Declive, que es una breve historia de la humanidad muy interesante que también recomiendo que lean, pero no me voy a centrar en eso, sino que esto desemboca, esos cambios en las instituciones políticas y económicas que se dan en la revolución gloriosa, desembocan en dónde? En la revolución industrial. O sea, esos cambios institucionales hicieron de que hubiese algo nuevo, algo diferente, una transformación política, una transformación económica en el seno de las universidades, en el seno de la sociedad. Empiezan a generarse unos cambios, empiezan a generarse unas transformaciones en la manera de pensar. ¿Y eso qué hizo? Que apareciera la máquina a vapor. Eso fue muy importante. La máquina a vapor no apareció de la nada. Y acá quiero simplemente contarles un poco acerca de lo que significó la máquina a vapor. No voy a detenerme en eso, pero a través de esa invención de James Watt se revolucionó el mundo. Desde ahí no ha parado el proceso de transformación de la revolución industrial. Lo seguimos teniendo. Hoy en día tenemos un mundo más globalizado, completamente globalizado, podríamos decir. Un mundo también interconectado, ¿no? Y eso nos demanda, eso nos exige que nosotros estemos al nivel de las transformaciones políticas, sociales y económicas que están ocurriendo en el mundo. ¿Y esto en dónde? En la materia tecnológica, en la materia de innovación, de desarrollo, de ciencia, de tecnología, bueno, etcétera. Y en muchos otros aspectos que también afectan la parte cultural, la parte artística, la parte política, en su efecto, casi que todo el ámbito social e individual de cada persona. Valga la redundancia. Entonces, podríamos decir que esa libertad económica que se da a través del proceso de revolución industrial, que hizo que, como nunca antes, como en ningún otro periodo de la historia, pudiésemos tener ese cambio o esa transición de la pobreza a la riqueza. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos simplemente de una economía muy incipiente, veníamos de hacer cosas demasiado pequeñas para el aceleramiento que teníamos ya en ese momento del crecimiento poblacional, que también esa presión poblacional hizo de que muchos países adoptaran este modelo de revolución industrial. Entonces, la gran mayoría de los países nórdicos, o sea, el norte de Europa, incluso el mismo Estados Unidos, se apropia de todo este conocimiento, y ese conocimiento empieza a ser instaurado dentro de sus economías, y eso generó unos cambios muy significativos. Y esos cambios significativos, gente, ha hecho y sigue haciendo de que hoy podamos tener
lo que hoy tenemos en materia de construcción, en materia de aviación, en materia de biotecnología, en materia de biomedicina y en muchas otras áreas del conocimiento que podríamos mencionarlas una por una, pero tendríamos que tener otro programa simplemente para hablar de todo lo que está sucediendo en materia de agroindustria, de agronomía, bueno, etcétera, todo lo que está haciendo el mundo, que básicamente terminamos en este periodo de la última fase de la revolución industrial. Yo siento que no se ha acabado este tema. Decimos de que ya estamos en la cuarta fase de la revolución industrial y algunos dicen podremos llegar a una quinta. La cuarta hoy en día es todo el tema de la inteligencia artificial, pero básicamente eso arranca con la revolución industrial y vale, por eso quería hablar de la historia, por eso quería recordarles gente, de que nosotros no venimos de un proceso ahistórico, como si en la historia nunca hubiera ocurrido nada. El siglo XIX fue el siglo donde más se dieron cambios en la historia de la humanidad. En el siglo XIX es donde aparece prácticamente el capitalismo, aparece el comunismo, aparece la teoría de la biología celular en un libro muy famoso que se llama El origen de las especies, que revolucionó la biología a nivel mundial. Prácticamente Charles Darwin cambió el paradigma de la biología e hizo que la gente empezara a ver la naturaleza y todos estos estudios biológicos de una manera distinta. Aparece el estudio de la química y muchas otras invenciones en materia de medicamentos, como por ejemplo la penicilina, y todas estas cosas que han venido cambiando paulatinamente el mundo, que incluso todos esos cambios, si bien han cambiado los paradigmas en la historia de la humanidad, han cambiado la forma de hacer las cosas en la humanidad. Lo que hacemos hoy no es lo mismo que se hacía cuando empezó la revolución industrial. Hay que entender el contexto de la revolución industrial. Entonces, no era lo mismo que hoy tenemos la sociedad como hoy la vemos y la conocemos, porque hubo cambios muy importantes. Y bueno, ¿por qué hoy hablamos de innovación? ¿Por qué hoy hablamos de todo este tema de desarrollo y el crecimiento? Porque los países hoy en día han venido compitiendo muchísimo, han venido cambiando un poco la forma de hacer las cosas, porque antes se tenía presente cuando estaba el mundo bipolar, cuando la competencia solamente era entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, era de que ellos dos eran los grandes competidores, ellos eran los que imponían las condiciones en el mercado, ellos eran los que imponían las condiciones en la sociedad y ellos determinaban qué se hacía y qué no se hacía. Por un lado la libertad económica y por el otro lado el socialismo. Entonces, esta visión empieza a ser resquebrajada cuando se termina, se le da el fin al comunismo en 1989 y prácticamente ya termina la URSS de desquebrajarse en el 92 y aquí empieza el mundo multipolar. ¿Por qué? Porque en todos los países tienen ya opciones de competir, ya todos los países tienen la opción de hacer algo dentro de sus economías para poder crecer, ¿sí? Pero lo que también hay que decir, y eso aunque no le va a gustar a muchos, es que el único modelo que ha podido funcionar hasta el día de hoy ha sido el modelo capitalista de producción. Entonces, la gran mayoría de países, por ejemplo, en el libro de Richard Vietor, cómo compiten los países, nosotros podemos dar cuenta que han hecho países incluso de ideología comunista para poder instaurar dentro de sus economías el libre mercado, la libre competencia, la libertad individual, todo ese tipo de proyectos han servido para migrar en sus países de la pobreza a la riqueza. Y la mejor explicación donde nosotros podemos encontrar cómo ha funcionado este modelo capitalista en toda su esencia es en China. ¿Sí? China, cuando estaba Mao Zedong, prácticamente el salto adelante, que fue el fracaso más grande que tuvo, y una reforma educativa que por ahí se hizo, que tampoco funcionó, que eso llevó al hambre y a la pobreza a buena parte de la población china, que eso prácticamente ya la historia lo ha venido queriendo olvidar, pero hay que recordarlo, porque en ese momento China básicamente estaba en una transición muy fuerte del periodo de Mao Zedong cuando llega el nuevo presidente que se llama es un presidente que cambió prácticamente la forma de hacer las cosas en China.
Ahorita se me escapa el nombre del presidente que sucede a Mao Zedong, y cuando entra este nuevo presidente entra con una nueva lógica. No me voy a detener en todo lo que hizo, pero sí quiero detenerme en algo muy importante, y fue la visión que él tuvo de transformación del modelo chino, porque prácticamente muchos hablan de esto, ¿no? Que cuando llega al poder dice, no importa el gato sea blanco o negro con tal de que case ratones. O sea, no importa si el modelo es comunista o el modelo es capitalista, después de que sirva para poder competir en un mercado hostil, en un mercado cada vez más competitivo, en un mercado cada vez más agreste, que demanda, que está todo el tiempo buscando alternativas, no importa si el gato es blanco o negro con tal de que case ratones. Y este presidente hizo de que con esa jugada, llamémoslo así, estratégica, se pudiese migrar de la pobreza a más de 300, 400 millones de personas en la China comunista, que hoy en día es una China de corte completamente capitalista en su economía, porque su ideología sigue siendo comunista. Pero, ¿por qué hablar de esto, gente? ¿Por qué decirles por qué la innovación empieza con el tema económico? ¿Por qué la innovación también tiene que ver mucho con el tema político? Porque son los estados y las empresas las que hoy se encuentran en franca lid de competencia. Ellos hoy se encuentran prácticamente compitiendo por conocimiento, por bienes y servicios, por muchas otras alternativas que se han derivado de estos mercados, que hoy están haciendo de que nuevos países, nuevas economías estén emergiendo. Porque hay que también podríamos entrar en detalle mucho lo que está sucediendo en Latinoamérica también, pero no quiero basarme simplemente en eso, de lo que está haciendo, lo que está dejando de hacer Latinoamérica, porque siento que Latinoamérica se ha venido quedando relegado, y eso también se puede explicar mucho por el tema de la visión política que hay para los países latinoamericanos, ¿no? Que podríamos tener incluso otro programa para hablar de lo que significó el eurocentrismo, de lo que significó la visión de este estadounidense que decía que América para los americanos, ¿sí? Entonces, James Monroe, nosotros hemos venido atravesando muchas alternativas en todos estos procesos de transformación en América Latina, y unas visiones que casi no han encajado con la realidad latinoamericana. Incluso el mismo modelo comunista, el mismo modelo capitalista hoy podríamos decir que ha funcionado en cierta forma en Latinoamérica, no porque el capitalismo no funcione, sino porque el capitalismo ha tenido que paliar la visión política de los políticos latinoamericanos, ¿sí? Que siento mucho que quieren generar cambios, pero esos cambios se vuelven poco significativos a la hora de no poder interpretar bien la economía, no poder interpretar bien la economía relacionada con el tema social. Como por ejemplo pasó acá en Colombia, tenía el presidente Duque y el presidente Uribe, y todos esos presidentes han tenido excelentes economistas muy técnicos, pero desconectados de la realidad social, como el caso de Carrasquilla. Y no solamente el tema de los huevos, sí, porque si fuera solamente el tema de los huevos a 1800, tendríamos que decir que ese ha sido el único problemita de Carrasquilla con el tema de la reforma tributaria. Pero no, esto antecede un poco la realidad social, política y económica del país, con todos estos tecnócratas que dirigen la economía. Pero esos países, ¿por qué están compitiendo hoy? ¿Por qué se habla de innovación precisamente? Porque cada día los países están mejorando las condiciones de innovación. La Tierra es plana de Thomas Friedman habla de que antes los países del norte eran los que estaban allá arriba siendo potencia. Hoy en día hay países del sur como India, hay países del sur que están colocándose en un nivel cada vez de igual, que ya prácticamente se hablan el mismo idioma, cosa que antes los países estaban así, muy por debajo, como el caso de Singapur, como el mismo caso volvamos a recordar a la India, que la India hoy se encuentra en un periodo de movimiento muy importante. Se creía que México iba a entrar en una transición,
pero se ha venido quedando relegado. Hoy en día más se está quedando relegado México, y ni hablar de algunos otros países que todavía no han podido salir del atolladero, pero hay otros que ya lo están haciendo y lo están haciendo de la mejor manera. Y esos como Corea del Sur, incluso países que están en la parte africana también están saliendo de la pobreza y están siendo hoy economías muy sólidas. El caso de Israel en el Medio Oriente, el mismo Dubái, ¿sí? Que hoy en día se proponen como economías muy importantes a través de los mismos Emiratos Árabes, que están ahí emergiendo, creciendo, generando alternativas, ¿no? Generando conocimiento, como los países del norte de Europa, que hoy prácticamente, después de ser parte del bloque de hierro, del bloque de la cortina de hierro, que antes se conocía como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hoy en día, a pesar de que su ideología es comunista, están hablando desde sus economías, desde el capitalismo, ¿no? Porque es lo que les ha permitido entrar en una nueva esfera de la sociedad, en un marco de la competitividad. ¿Por qué? Porque el mundo lo exige. No es porque la gente quiera o no quiera hacerlo. El mundo exige, el mundo presiona a tomar decisiones serias. El mundo presiona. ¿Por qué? Porque ya los países no se quedaron simplemente explotando las materias primas. De eso vamos a hablar al final. Los países ya entraron en otra fase de la investigación, del desarrollo, de la ciencia, de la tecnología, y todo eso es fundamental, fundamental. Entonces, innovar para crecer, claro que sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque la revolución industrial, en cada fase de la revolución industrial, cada periodo de la revolución industrial nos han tomado la ventaja a los países latinoamericanos, los países desarrollados. Si los países subdesarrollados frente a los países desarrollados nos ha tomado una ventaja muy importante. Pero lo importante, más allá de decir si nos han tomado ventaja o no, es qué estamos haciendo nosotros para poder llegar a ser países que migren de la pobreza a la riqueza. ¿Cómo se genera la riqueza? Es la pregunta. ¿Cómo se a través de la innovación? ¿Sí? A través del conocimiento, a través de una educación que le apueste a la innovación, ¿sí? A través de la generación de alternativas, ¿sí? Para que las pequeñas y medianas empresas puedan mantener un ritmo económico creciente, ¿sí? Pero voy a decir algo que va a sonar duro, va a sonar hostil, si se quiere, para muchos, pero yo soy de los que cree que el Estado hay que minimizarlo. ¿Por qué hay que minimizar el Estado? Porque la gran mayoría de políticos no son generadores de riqueza. Y el Estado colombiano, como muchos estados a nivel de Latinoamérica, y no sé si en el mundo, pero hablemos del caso latinoamericano, cada día crece más. Políticos que no le aportan nada a la sociedad, y los empresarios que generan trabajo, que generan riqueza, tienen que tributarle al Estado para que los políticos vivan mejor. Y si ustedes se dan cuenta en pandemia y antes de pandemia, a quienes les ha ido mejor ha sido a la clase política. Una clase política parasitaria, una clase política que simplemente sabe depender de la teta, perdón la palabra, de la teta del Estado. Porque así la hemos conocido en términos coloquiales. Así se ha conocido todo este asunto. Entonces esa clase política no le ha apostado por un crecimiento y un desarrollo del país, porque no lo entienden, porque no lo han estudiado, porque simplemente se han acercado a la política para un beneficio personal, porque simplemente se han acercado a esos escenarios para ver cómo siguen frenando e impidiendo el desarrollo y el crecimiento del país, grabando a la clase trabajadora, grabando a aquellos que son los generadores de la riqueza, que son las pequeñas y medianas empresas, y no han sido capaces de estimular en muchos casos el crecimiento económico de sus regiones, ¿sí? No estoy diciendo que sean todos, pero sí hay una gran mayoría que ha hecho que este Estado cada día sea más abultado. Es un lastre. ¿Sí? Si pudiésemos determinar de los más de 300 billones de pesos que tiene Colombia como presupuesto interno, del presupuesto interno que nosotros manejamos, cuánto es el gasto público anual, ustedes se van a dar cuenta que lo que les estoy diciendo no es una falacia.
es una total realidad. La pregunta es cómo hacemos para sostener una economía tan parasitaria como la nuestra, porque nos están grabando desde hace muchos años. Están grabando a la clase trabajadora, están grabando al empresario y eso hace que los parias del Estado, esos políticos que simplemente saben aprovecharse de los beneficios que generan, ellos mismos han buscado generarse dentro de las políticas que ellos mismos arman para su propio despilfarre, es lo que ha hecho que este Estado colombiano se sostenga. No voy a ahondar en este tema porque no es de lo que les quería hablar, es de todo el tema de la innovación, pero era algo que quería decir porque hace mucho rato que nosotros abandonamos este debate simplemente porque hemos creído que lo político es lo más importante y resulta que lo político ha sido precisamente el generador de la pobreza del pueblo colombiano. Y dése en cuenta cómo funciona la política en sus regiones, cómo funciona la política en sus departamentos, en su localidad y lo que está sucediendo hoy en el Senado de la República y en la Cámara de Representantes. No, solamente quería decirlo porque a nosotros sí nos están midiendo, a nosotros nos mide el Foro Económico Mundial, a nosotros nos miden con índice de competitividad y de eso vamos a tener que hablar ahorita para mirar cómo estamos en materia de competitividad. Sí, pero ya no me quiero adelantar a eso. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí les recomiendo este libro que se llama así, ¿por qué fracasan los países? ¿Sí? Estos autores, Daron Acemoglu y James Robinson, recomiendan un poco la transformación de las instituciones. Es fundamental la transformación de las instituciones políticas y económicas por instituciones políticas económicas menos extractivas por instituciones políticas económicas más inclusivas, ¿sí? Que permitan que este tema de la inclusión sirva para que muchos sectores económicos de pequeñas y medianas empresas y muchas alternativas que hay dentro de las regiones puedan servir de impulso para el crecimiento del desarrollo de las mismas dinámicas que se generan dentro de sus propios territorios, dentro de una región, dentro de un país. Simplemente hay elementos diferenciadores que muchas veces no los logramos encontrar porque estamos tan acostumbrados a lo mismo que creemos que eso que es lo mismo o lo vemos tan pequeño no funciona, pero resulta que a veces de las cosas pequeñas se convierten en elementos diferenciadores y que siempre han estado allí y que por lo menos son muy difíciles de identificar, que no logramos sacarlos adelante. Como por ejemplo, yo les voy a colocar un ejemplo, un elemento diferenciador que hemos podido conversar con muchas personas. Como Barranca, el caso Barranca es muy particular. Aquí nos han hablado ahora nos están hablando del bocachico frito sudado, nos están hablando del bollo, nos están hablando un poco de cosas, pero si uno se coloca a mirar, por ejemplo, ¿qué hemos hecho por el tema del pescado? ¿Sí? Para poder hablar del frito sudado, un ejemplo. ¿Sí? Si nosotros hoy en día estamos perdiendo nuestros espejos de agua, no respetamos las vedas y todo ese rollo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de crecimiento? ¿De qué estamos hablando cuando que hay una necesidad de cambiar los paradigmas y de transformar las condiciones políticas y económicas si seguimos haciendo lo mismo? Si no podemos decir que vamos a tener una insignia como el bocachico frito sudado cuando ya la gran mayoría de nuestro bocachico no lo consumimos de acá dentro de nuestras aguas, ¿sí? Precisamente por el deterioro de nuestros ecosistemas, ¿sí? Y muchas otras cosas más que hemos podido hablar con muchos amigos como los centros de acopio, que hoy en día creo que están hablando ya de eso, que me parece muy importante. Yo espero que este gobierno, el gobierno del frito sudado, como le llaman, sea un gobierno que le pueda apostar a todos estos escenarios y cambios que se están promoviendo, ¿sí? Que se han venido hablando, que se han venido conversando, que se ha venido gestionando y eso es fundamental y ojalá que este gobierno sea el que empiece a impulsar esos cambios porque son necesarios empezar a transmitirlo. Mire, por ejemplo, voy a contarles un poco en materia económica cómo estamos en nuestro país. Mire, nosotros en el último foro que se dio, en la última evaluación que nos hicieron en el Foro Económico Mundial, sobre todo con este tema del impacto de la competitividad, hay 4 puntos, son 4 puntos muy importantes que se derivan después, cada punto se derivan unos pilares que es donde a nosotros nos evalúan, pero el primero
que es un pilar supremamente fundamental, es todo el tema que tiene que ver con la innovación. Por eso les dije que quería hablar de innovación, pero hablemos específicamente cómo estamos en esa materia porque nos evaluaron en el 2019. Recordemos que el año pasado estuvimos en pandemia y estamos ahí como reacondicionándonos, pero quizás en el 2022 ya vuelva la evaluación. Pero entonces nosotros estamos en materia llamémoslo, como le llaman, no que lo va a llamar, sino como le llama el Foro Económico Mundial, el ecosistema de innovación. Es como un ambiente, ¿no?, de innovación propicio para que haya un crecimiento económico, ¿sí? Entonces, ¿cómo estamos nosotros? Que es dentro de una de las 4 categorías que a nosotros nos evalúan, ¿no? Perdón, a todos los países se evalúan dentro de estas 4 categorías. Uno que es el ecosistema de innovación, otras son las condiciones básicas, otra precisamente tiene que ver con el capital humano y otra precisamente tiene que ver con los mercados. Pero básicamente hay 2 componentes que son muy importantes. Uno donde la evaluación es el 30% que se da a través de las percepciones y el otro 30%, 70%, perdón, ya prácticamente son datos duros. O sea, unos son los datos que se dan de las percepciones, más o menos cómo estamos, se percibe este ambiente así, pero otros ya son los datos duros, que son los datos reales. Pero aquí, primero quiero hablarles de algo supremamente importante. Primero, que Colombia en materia de innovación, sobre todo en el tema de educación, sí, porque para hablar de innovación hay que hablar de educación también, prácticamente se dice que estamos mejorando, sí, y ya les digo los datos. Dicen que nosotros estamos mejorando y que paulatinamente hemos venido creciendo, y eso es supremamente importante. Pero, por ejemplo, de 1 a 100, Colombia en innovación se encuentra entre el 36%. Y ese 36% nos alcanzó para ubicar hoy en día el puesto 77 de 141 países evaluados. Dicen que veníamos de estar más atrás, ¿sí? Pero hoy estamos en el puesto 77, debido a que hay como algunas cositas que han venido sucediendo en materia de educación preescolar, primaria, básica, secundaria y media vocacional, donde estamos realmente enredados. Estamos verdaderamente enredados, podríamos decir. Es en el área de la educación continuada, o sea, los estudios de pregrado y posgrados. Ahí Colombia todavía está como un poco embolatada y ni hablar de las instituciones de investigación. ¿Por qué? Porque resulta que hay un dato muy importante en esta materia y es que en materia de educación continuada nosotros tenemos un porcentaje de 8,1 sobre 100. O sea, estamos muy por debajo de una media mundial, ¿sí? Donde nos están evaluando, o sea, de 8,1 sobre 100. O sea, de 1 a 100 estamos en 8,1. Y ni siquiera hablemos del tema de lo que se menciona sobre el tema de la investigación. Que en eso nuestro puntaje según la evaluación fue de 12,8 sobre 100, 12,8. Y resulta que nosotros cuando nos vamos a mirar cómo estamos en materia de financiación de estos asuntos, nos damos cuenta de que simplemente estamos en el 0,6% de nuestro Producto Interno Bruto en financiación del tema de investigación y de educación. No solamente de investigación, sino de educación. Entonces, la meta del gobierno es llegar al 1%. Ahí nos detuvimos. Pare de contar. Entonces, vale la pena decirlo. Países como Israel superan el 4% de su Producto Interno Bruto. Y también hay que decir otra cosa. Empresas como Google, como Amazon, tienen un capital más fuerte que nuestro mismo Producto Interno Bruto. Son empresas hoy en día cotizadas en la bolsa, más caras, más costosas,
que nuestra propia economía interna. O sea, yo todavía no me explico cómo una empresa puede ser más grande que un Estado. O no sería esa la pregunta. ¿Cómo puede un Estado no crecer de tal magnitud que se mantenga haciendo lo mismo, esperando encontrar resultados distintos? Porque Colombia no ha dejado de hacer lo mismo hace muchos años y ya vamos a hablar de qué es. A esto hay que sumarle algo muy importante, y es que ese crecimiento del cual se habla en materia de investigación y desarrollo y también de educación, colocándole el elemento fundamental, que hay regiones que le están apostando a eso, que hay regiones que le invierten en estas materias. Por eso tenemos esa cifra en las evaluaciones que nos hacen en el Foro Económico Mundial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es necesario saber qué es lo que están haciendo los países, qué es lo que realmente están impulsando en materia de crecimiento y desarrollo de estos países. Y ahí es donde nosotros nos vemos como enredados. ¿Sí? Pero quiero pasar la página diciendo lo siguiente. Eso tiene que ver mucho con el modelo económico que nosotros definamos. Miren, yo no es que sea muy aliado al modelo capitalista, porque tampoco soy ingenuo, ¿sí? ¿Por qué menciono esto? Pero ¿por qué el capitalismo, por qué realzo un poco el capitalismo? Porque el capitalismo ha generado riqueza. El capitalismo ha sido un modelo generador de riquezas. ¿Y cómo se genera la riqueza? Es la pregunta. Pues creando riqueza. ¿Sí? Hay que dar la libertad individual y también de asociación para poder generar estas alternativas. Si eso no se hace, entonces nosotros vamos a seguir viendo cómo el Estado interviene en todos estos procesos, y cuando el Estado interviene, muy seguramente nosotros ya sabemos qué es lo que sucede, como lo que siempre ha sucedido en nuestro país, cuando el Estado benefactor, el Estado que se vuelve el papá de los pollitos, el que dice qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer, ¿sí? Yo creo que llegó un momento, nosotros nos va a tocar llegar a un momento en definir muchas cosas. Una de ellas es que todo ese gasto que hay en la ayuda social, ¿sí? Que hoy tenemos y que es necesario seguir sosteniendo porque hay muchas personas que están en crisis y pasando muchas necesidades. Hay que definir, ¿sí? Si vale la pena seguir sosteniendo esta clase política que se aprovecha incluso de la misma necesidad de esas personas que ellos mismos dicen ayudar, pero se aprovechan es buscando la oportunidad de cualquier espacio para que a través de esas mismas ayudas ellos también encuentran el negocio del siglo para ellos seguirse enriqueciendo. ¿Sí? ¿Y cómo lo hacen? Pues a través de la política. Por eso es que nosotros vemos cómo estos políticos simplemente le invierten en los asuntos de asistencialismo y no en la formación y la generación de riqueza. Porque yo sé que muy seguramente si un país cambia su forma de ver el mundo, de interpretar el mundo y hacer las cosas, ya no vamos a necesitar a los políticos mentirosos que simplemente le han apostado a lo mismo, porque ahora vamos a tener una sociedad más informada, trabajadora, cualificada, con la cual se va a poder contar para generar nuevas alternativas, nuevos procedimientos, nuevas empresas y nuevos emprendimientos que a la postre van a redundar en el mejoramiento del crecimiento de la economía. Incluso tendríamos que, y también sería una sociedad que presionaría al Estado para que el Estado también promueva la inversión en ciencia, tecnología y desarrollo, ¿sí? Que dejemos de invertirle más al gasto militar para invertirle más al presupuesto del país, a las regiones donde se necesita la transformación, indudablemente con el apoyo de la universidad, con el apoyo de las instituciones públicas y privadas para transformar el agro colombiano, entendiendo las dinámicas y los contextos y la geografía, que eso es muy importante teniendo en cuenta que somos uno de los países más accidentados del mundo en materia geográfica. Entonces, ¿innovamos y crecemos o seguimos explotando los recursos naturales y nos relegamos del mundo? Esa es una pregunta que hay que hacernos.
Crecemos, toca innovar. Queremos seguir haciendo lo mismo y relegándonos al punto de entrar en una crisis económica en cualquier momento, como podría suceder y como está sucediendo en este caso en Argentina, como está sucediendo en este momento en la Venezuela y como también ha venido sucediendo desde hace muchos años en Cuba, es básicamente preguntas. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos vendió la idea de que es que Cuba está bloqueada. Sí, que Venezuela, pobrecita, ellos les ha tocado capear contra, pero nunca hablaron de cuál era el gasto público del presupuesto venezolano, en qué se gastaron el dinero, en qué se gastaron toda esa inversión, esa suma, mega suma de dinero que recibieron cuando estaba el auge del petróleo. ¿Qué hicieron con los excedentes en su economía? Son preguntas que hay que hacer. ¿Por qué? Porque eso nosotros también lo vivimos. Por eso entramos en una crisis en el 2015. Por eso nosotros hoy en día pasamos de ser un país que tuvo unos buenos recursos acumulados después de la crisis, pero cuando nos fuimos a dar cuenta qué había pasado con esos recursos o los excedentes que se produjeron en la economía, prácticamente se despilfarraron. ¿A quién le echamos la culpa? Hoy prácticamente en este país todo el mundo es sin culpa. Se han robado nuestro presupuesto, se han robado nuestra economía y todo el mundo es sin culpa. Y hoy creo que tenemos que dar un paso mucho más adelante, un paso mucho más fuerte en esta materia de la innovación, en esta materia del crecimiento económico y en esta materia de la competitividad, porque tenemos que llegar a un punto supremamente importante. Mire, aquí quiero hablarles de unas visiones del desarrollo muy importantes que han sido las escuelas que han dominado, digámoslo así, el mundo, que son las escuelas de Frankfurt, la escuela de Chicago y la escuela austriaca, que es donde están la gran mayoría de pensadores intelectuales que han generado una visión del desarrollo a nivel mundial. Por eso yo hablo de dos visiones, ¿no? Y por eso digo no somos ingenuos, porque a nosotros nos han dicho que el socialismo es malo, ¿sí? Que no ha generado riqueza, y uno va a ver los modelos económicos comunistas pésimos, pésimo en su gestión, pésimo en todo, ¿sí? Y eso no es un secreto para nadie, pero tampoco podemos decir que el capitalismo ha sido tan bonachón, tan generoso, porque tampoco ha sido así. Han sido explotadores de riqueza, han sido concentradores de riqueza y también han generado otras cosas que a nosotros incluso nos han incomodado mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa concentración de la riqueza no ha servido para la generación de más riqueza, ha servido para la generación de metacapitalistas, que ellos son los que han venido colocando hoy en día las condiciones dentro de una agenda de desarrollo, dentro de una agenda cultural y una agenda política clara. ¿Sí? Que eso tendríamos que hacer también. Aquí de este tema se van a derivar muchas cosas, pero tendríamos que hablar nuevamente de estos temas que la ONU, a través de sus organismos multilaterales, ha venido imponiendo a las economías emergentes o a los países pobres. ¿Sí? Ellos son los que hoy en día determinan qué se hace y qué no se hace. Por eso digo, no somos ingenuos. ¿Sí? Y me gusta mucho la escuela austríaca porque creo que hay que volver a apelar a cosas muy importantes y muy básicas. Yo por ahí he estado leyendo a algunos autores como a Rothbard, Murray Rothbard, que es muy bueno, ¿sí? El mismo Friedrich von Hayek con los fundamentos de la libertad, que ellos retoman, y el mismo von Mises, que es un autor austriaco también muy bueno. Y yo les mencioné anteriormente a Hermann Hoppe, Hans Hermann Hoppe, que él viene de la escuela de Frankfurt, se forma con algunos personajes de talla mundial muy importante, pero sale de la escuela de Frankfurt y se va para Estados Unidos a seguir estudiando. Cuando él empieza a estudiar estos temas a profundidad, él se da cuenta que hay como unas cosas que no compaginan, no coinciden. Por eso se desprende un poco de esta visión de la escuela de Frankfurt y pasa a ser prácticamente uno de los representantes de la escuela austríaca, pero eso también da para otra discusión. Bueno, hay que repensar el mundo, hay que repensar la forma en que estamos haciendo las cosas. Hay que mirar si verdaderamente lo que estamos haciendo es importante
¿Tenemos que seguir así o vale la pena cambiar? ¿Sí? ¿Por qué hablar de ventajas comparativas y ventajas competitivas? ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos utilizando nuestros recursos naturales para seguir vendiéndolos como recursos naturales, o sea, materias primas, vendiendo materias primas para que otros vengan, sacamos las materias primas para exportar materias primas y esas materias primas las transforman en otros países y a nosotros nos los venden en productos manufacturados, no tiene ninguna gracia. No tiene ninguna gracia seguir haciendo algo que no genera ningún tipo de riqueza, no genera ningún tipo de valor agregado. ¿Sí? Hay que entender nuestros conceptos estratégicos desde nuestra geografía. Nuestra geografía es una de las geografías más importantes que hay en el mundo. Nuestra ubicación geográfica es la más privilegiada en el mundo. Estamos bañados a través de 2 océanos. Colombia tiene la alternativa de gozar de varios puntos triples para su crecimiento y su desarrollo, no solamente externo, sino interno. Donde tiene puntos triples, tenemos conexión con Perú, con Brasil, con Ecuador, con Venezuela, ¿sí? Y esas ventajas comparativas hay que aprovecharlas muchísimo. Esa posición geográfica hay que aprovechar. Tenemos 3 cordilleras supremamente importantes, tenemos una variedad de climas supremamente importante. ¿De qué nos sirve ser el segundo país más biodiverso si no sabemos aprovechar todo eso? Miren, el año pasado, sí creo que fue el año pasado, el 2019, el 2020, no recuerdo ahorita, pero un país como Corea del Sur, país tan pequeño, produjo 16,000 patentes en el año, desde México hasta Chile. No produjimos ni siquiera el 10% de lo que produjo Corea del Sur. Corea del Sur. Pero no hablemos de Singapur, de Estados Unidos, de los europeos, lo que están haciendo, que ellos producen más de 16,000 patentes al año. O sea, nosotros no estamos investigando. La investigación es irrisoria. O sea, ¿a qué le estamos apostando? ¿Cuál es nuestra visión de desarrollo? ¿Sí? ¿Por qué en los países desarrollados se presentan fenómenos como el creador de Apple? ¿Sí? ¿Por qué es Silicon Valley en Estados Unidos y por qué en un Silicon Valley en Latinoamérica? ¿Sí? Porque estamos enredados. Estamos enredados en esos debates filosóficos, en esos debates antropológicos que a la postre son importantes, pero no nos han servido para crecer económicamente, no nos han servido para construir una agenda política y económica clara, real, con instituciones reales, políticas y económicas más inclusivas. ¿Sí? Por eso muchos países han dejado de crecer y se han mantenido al margen, como Chile, como la misma Argentina, que eran potencias mundiales en economía. Hay que pensarnos incluso desde la misma Cuba, cómo era Cuba antes de la Revolución Cubana. ¿Quién era? Perdón, ¿quién era Cuba en su momento? Y hoy quién es Cuba. Y yo menciono esto último ya para cerrar, gente. Cuando se hablan de objetivos, esos objetivos me hacen acordar de una persona para mí muy importante, es el profesor Pedro Juan González. Él siempre nos hablaba de los objetivos. Si no hay objetivos, no sabemos para dónde vamos. Si no tenemos objetivos claros, cualquier ruta de bus nos va a servir. Vamos a andar como Vicente. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Y así nos hemos mantenido. Colombia se ha mantenido en una debacle, ¿sí? A través de sus instituciones políticas. Y los empresarios presionando que los políticos sepan tomar decisiones políticas. ¿Por qué? Porque ellos son los que están siendo más, y no estoy hablando del empresario grande, estoy hablando del empresario mediano y el empresario pequeño. Son los más afectados por esta clase política que no le apuesta a un crecimiento y un desarrollo en el país. Gente, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de su programa Hay Tema. Yo sé que van a haber preguntas, yo sé que van a haber muchas cuestiones que vamos a tener que conversar en otros momentos. Sé que muchas personas no van a estar de acuerdo con esto que acabo de decir, pero yo solo quiero contarles que esto, todo lo que he venido conversando, y yo sé que hay mucho más por conversar, esto simplemente es como una primera parte de lo que hoy quise hacer en el programa.
y es que ustedes también puedan junto conmigo reflexionar sobre estos asuntos, ¿sí? Que ya dejemos de tragar un poco entero y sepamos que nosotros sí vamos a necesitar a futuro un talento humano muy altamente cualificado. O sea, tras que esto no se convierta en un asunto de ser tiktokero o youtuber, ¿sí? Gente que simplemente hace cosas tan superficiales pero que no le aportan nada a la sociedad, para que nosotros realmente podamos tener estudios serios y rigurosos en muchas materias que hoy en día se necesitan, como la biología molecular, como la biomedicina, como la bioética, ¿sí? Incluso hasta la misma robótica hoy en día es supremamente fundamental. Debatamos las cuestiones éticas y morales que están dentro del marco político institucional que maneja todo este asunto para poder determinar cuáles serían los alcances de la inteligencia artificial, si podemos determinar esos alcances o no. Sí, pero la innovación es necesaria. La innovación es necesaria porque en una población de más de 7.000, casi 8.000 millones de habitantes a nivel mundial, es urgente encontrar soluciones para frenar el avance de la pobreza y no encontrar soluciones como el mundo hoy en día encontró a través de una pandemia para poder reducir y diezmar la población mundial, porque eso es amoral, antiético, y nadie quiere discutir ese asunto, ¿sí? Porque todavía estamos reflexionando si vamos a sobrevivir o no vamos a sobrevivir esta pandemia. Pero gente, empecemos a hablar de lo que es realmente importante y de lo que vale la pena. Cierro esta transmisión dándole muchas gracias a ustedes por conectarse y dándole muchas gracias a Dios por todo esto que hoy estamos haciendo. Lo seguiremos invitando a una siguiente emisión de su programa Hay Tema. Les envío un fuerte abrazo, gente. Cuídense mucho y sigan adelante con sus proyectos, con sus familias. Y nada, estamos en contacto en una próxima emisión. Fuerte abrazo.